buen día tengan todos ustedes, depende de donde nos vean y a qué hora nos vean. Este día nos encontramos con René Martínez, quien es un antropólogo, quien ha trabajado en la universidad recientemente con la Universidad Centroamericana. Una entrevista muy interesante que le hicieron acerca de religión y otros temas muy interesantes. Él es antropólogo especializado en el área de la religión, así que vamos contigo. René, ¿cómo estás hoy? Muchas gracias, gracias por la invitación. Muy bien, un Qué gusto, bueno. un honor estar aquí. Ya estuvimos platicando un momento ahí fuera de cámara, una plática realmente interesante. La voy a continuar más tarde, pero fuera de cámaras porque no es el tema que nos trae en este momento acá, ¿verdad? Como te explicaba anteriormente, el tema que vamos a tratar acá es acerca de historia en El Salvador, pero enfocado en la parte de ciertos patrones que se han ido repitiendo, que ya te voy a preguntar acerca de eso, que son preguntas muy interesantes. Ciertos patrones y alguna frase icónica de algún personaje, no salvadoreño, pero algún personaje icónico de la historia, la cual vamos a analizar y desmenuzar un poquito. Así que, ¿cómo te sentís para esta entrevista? ¿Te sentís preparado? Muy bien, preparado. ¿Qué pensás con estas preguntas? La verdad es que me emociona no solo el hecho de hablar del tema, sino de que las personas también oigan del tema. Muchas veces, ya sea en la televisión, ya sea en internet, ya sea en redes sociales, no se tratan estos temas y son temas que se tienen que tratar, aunque sea para reflexionar sobre ellos. No necesariamente para que la gente piense como uno, sino para que al menos piense. Sí, y muy importante el tema histórico, que hoy en Sí. día, con el bombardeo de información que estamos viviendo, es una cosa de esta famosa frase, que ya te la estoy dando spoilers, pero es que es muy interesante cómo el tema histórico tiene que ser algo fundamental que tienen que aprender todos. Pero bueno, Sí. vamos a comentar en este momento acerca, si tú consideras cuáles han sido algunos patrones. Bueno, comencemos enumerando unos sucesos clave para la historia de El Salvador. ¿Cuáles pensás vos que han sido algunos sucesos como que han marcado? Yo Sí, tengo idea de algunos, pero... mira, son varios. Por ejemplo, yo creo que el más antiguo es el tiempo de la colonia. El Ok, tiempo de la colonia, claro que nos definió, claro que definió ciertos patrones de comportamiento, no solamente de los que nos gobernaban, sino de nosotros como pueblo. Todo el proceso de independencia y lo que es la formación de la República, pasando por los hechos del 32, pasando por todas las dictaduras militares, pasando por el conflicto armado de los 80, ok. hasta esta incipiente democracia que tenemos. Ok, eso es súper interesante, dado que justamente es uno de los temas que nos interesa tratar. Todos estos puntos que dijiste, hay unos factores que aquí nos llaman la atención, el cual es de que a lo largo de esta historia de El Salvador, todos estos años, si hay algunos patrones como pueden ser sociales, que se han ido repitiendo más que todo, en estos puntos que tú acabas de mencionar, si puedes, si analicemos y veamos si hay algunos patrones ahí que se vayan repitiendo a lo largo de los siglos o décadas. Sí, mira, yo creo que podríamos hablar, el primer patrón es el patrón de la violencia. Ok, a ver. O sea, la violencia no es algo nuevo, no es algo de la guerra, no es algo de estos 12 años. O sea, la violencia ha sido parte de la cultura salvadoreña, incluso antes de la venida de los españoles. Ok. Los conflictos étnicos se resolvían a través de la violencia. Entonces creo que la violencia como patrón cultural sí ha sido parte de la historia de El Salvador. El machismo, por ejemplo, no es algo moderno, no es algo de estos tiempos, no es algo de tiempos de la guerra, es algo que viene desde antes, incluso de la venida de los españoles. Y otro punto muy importante es, en mi opinión, la cuestión del autoritarismo. Ok, eso es un tema muy interesante. El vivir en democracia es relativamente nuevo en El Salvador. Ajá. O sea, estamos hablando de qué, tal vez unos 30 años, tal vez de vivir en democracia. Antes de eso realmente no la conocíamos. Durante la colonia no sabíamos que era democracia, no existía todavía como modo político de vida, no existía. Ok. Y durante todo el siglo XX no existió. O sea, pasando por la cuestión de Maximiliano Martínez, pasando por las dictaduras militares, pasando por todo el periodo del PCN en el poder, realmente nunca hemos vivido en democracia más allá de los últimos 30 años. Entonces creo que esa falta de experiencia democrática hace que el pueblo salvadoreño sea peligrosamente atraído por estas maneras autoritarias. Ok, que hemos visto que entonces lo que podemos decir es que El Salvador desde antes de sus inicios, ¿verdad? Ha estado rodeado de violencia y autoritarismo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se ha presentado la violencia en El Salvador a lo largo de los años? ¿Cómo se ha visto? Porque antes decías de que no solo en el conflicto, ¿verdad? Que es de la colonia, desde antes de la colonia,
¿Cómo se ha ido repitiendo este patrón a lo largo de los siglos? Vaya, podemos ver que en los tiempos coloniales, por ejemplo, el hecho de los castigos físicos los castigos físicos como manera de adoctrinar al pueblo siempre han existido. Era una manera de encaminar a que el pueblo no actuara mal. Entonces, la manera de resolver los conflictos, incluso no solamente de parte del gobierno hacia los ciudadanos, sino entre los mismos ciudadanos, era a través de eso. O sea, el dialogar es relativamente nuevo en nuestra sociedad. Hay que decir algo muy interesante. La violencia desde la parte de los ciudadanos, de la parte social. No es como, por ejemplo, hoy en día que pensamos del tema de las pandillas, que es violencia, de la parte más entre los mismos ciudadanos. En aquel entonces, ¿cómo es que se daba este fenómeno? Vaya, por ejemplo, podemos ver en algo tan sencillo como la familia. Okay. ¿Cuál es la idea que se tiene de disciplinar a los hijos? A través de la violencia. El hecho de hablar con los hijos o de castigarlos de no maneras físicas es relativamente nuevo. Siempre se ha creído que la mejor manera de disciplinar a un hijo o a una hija que se porta mal es castigándolo físicamente. Y esta clase de patrones, aunque no seamos conscientes, pero se hacen parte de nuestra manera de ver el mundo. Okay. Entendemos que la violencia es una manera válida de corregir comportamientos y eso lo vamos a llevar durante toda nuestra vida. Y cuando el gobierno o cuando las personas que están en una jerarquía superior utilizan ese método, ya lo hemos legitimado desde la familia. Creemos que la violencia física es una manera legítima de corregir a la gente. Ok, es bastante interesante lo que decís porque vamos a saltar de la parte social a la parte política, que quieras que no va súper de la mano, ¿verdad? Sí. Pero entonces, este patrón de violencia y autoritarismo que se ha ido repitiendo, ¿cómo es que se ha ido viendo la parte del autoritarismo usando la violencia desde antes? ¿Cómo es que se ve esto? Vaya, por ejemplo, podemos tomar un hecho histórico específico, la dictadura de Maximiliano Martínez. Se tiene la idea que durante el periodo de él, que fueron, si no me equivoco, más o menos como 12 o 14 años de dictadura, que no habían ladrones, que a los ladrones que agarraban les cortaban la mano, que incluso a su mismo hijo le cortó la mano por ladrón. Se tienen todo este montón de historias que cuando uno revisa, por ejemplo, hay una tesis de un licenciado en la UES que analizó los casos delictivos que llegaban a los jueces durante el tiempo de Martínez para ver más o menos cuáles eran los índices de violencia social de ese tiempo. Y la verdad es que no era tan seguro como se piensa. Lo que pasa es que esa idea de seguridad que tenemos vino mucho tiempo después. ¿Por qué? Porque a Martínez siempre se le vinculó con esta persona dura, con esta persona rígida, con esta persona que utilizaba la violencia para mantener la paz. Entonces, esta idea de que la paz viene acompañada de la violencia autoritaria está bien interiorizada en el imaginario de todos los salvadoreños. Y mira, una cosa que estamos hablando ahorita de política, Martínez, que lo mencionás, es un perfil que existe en todos los mandatarios que hemos tenido a lo largo de los años. Más que todo en esa parte, tal vez, pre-80, viéndonos desde el inicio. Fíjate que hay que recordar que, por ejemplo, todo el historial que hemos tenido de presidentes, o sea, si tomamos la historia de El Salvador desde 1841 hasta en estos momentos, 2022, ¿cuántos de esos presidentes han sido militares? Prácticamente todo el siglo XX fuimos gobernados por militares. Entonces tenemos esta idea de un hombre fuerte, de un hombre duro, de un hombre rígido, de un hombre disciplinado. Esa es la idea que nosotros tenemos de mandatario. Okay. No tenemos una idea del mandatario democrático y que negocia, porque no lo conocemos, no ha sido parte de nosotros y ni siquiera es parte de nuestra idea mitológica de lo que es un mandatario. Wow, eso sí es una verdad bastante dura la que estás diciendo. Es lástima, ¿verdad? Que nos toque vivir eso a lo largo de la historia. ¿Y qué otro patrón político podríamos ver, aparte de los mandatarios y el uso de la violencia? ¿Qué otro patrón podríamos mencionar acá? Yo creo que también hay que entender el concepto que tenemos de democracia. Okay. La democracia es un concepto intangible para el pueblo salvadoreño. O sea, como antes lo mencionábamos, tenemos poco de vivir en democracia y aunque vivamos en democracia, la mayoría de personas no tiene una idea realmente de lo que es democracia. Más allá de ir a votar, realmente no entendemos qué tiene que ver la democracia con las leyes, por ejemplo, porque el pueblo no ve que funcionen. Okay. Entonces, esta idea intangible de la democracia
hace que la gente pues no le tenga mayor amor, digamos, a la democracia. No va a salir a defender o a luchar por un ideal que no entiende. Ni siquiera durante la guerra se luchó por la democracia. Todos sabemos que el principal factor de lucha fue la cuestión de la tierra, algo tangible, algo que la gente podía ver. Eran en los sectores urbanos que podían luchar por ideales como libertad política y apertura y cuestiones intangibles. Y esa intangibilidad, digamos, de la democracia es que hace que el pueblo no vaya a luchar por ella. Ok, entonces, quiero que profundices en eso. ¿Cómo es que el pueblo no, en qué forma el pueblo no lucha por la democracia? Primero tenemos que entender que no la entiende. Más allá del hecho de creer que democracia es ir a votar, la gente no entiende qué es democracia. Uno, porque no hemos vivido en ella, y dos, porque durante toda la historia de la República de El Salvador, realmente nunca vivimos en democracia. Entonces, en el imaginario de las personas, en la memoria histórica de las personas, la democracia no es un factor que sea parte de su experiencia. Entonces, un pueblo no va a luchar por algo que no entiende, por algo que no percibe directamente. Por ejemplo, muchas veces se habla de que el debido proceso, por ejemplo, que se puede romper durante el autoritarismo. Sí, pero la persona, el pueblo no entiende ni siquiera cuál es el debido proceso. Entonces, ¿cómo puede luchar por algo que ni siquiera sabe qué es? Y en tus palabras, ¿cuál era este debido proceso que se tuvo que haber seguido o que pudo haberse seguido? Por ejemplo, si uno toma la Constitución del 83 que tenemos actualmente, si uno la analiza realmente artículo por artículo, es una Constitución bastante buena, es bastante firme, tiene artículos muy progresistas acerca de la educación, acerca de la propiedad privada, acerca de las libertades personales, libertades individuales, pero la mayoría del pueblo ni siquiera conoce cuál es la Constitución y cree que la Constitución no funciona porque no se ha aplicado bien. Entonces, como no se ha aplicado bien, creen que no funciona. Entonces, como no funciona, entonces no vale la pena respetarla, no vale la pena luchar por ella, porque ellos nunca han visto que funcione. ¿Y por qué crees que se dé esto? O sea, ¿por qué crees que el pueblo no ha visto que se funcione? ¿Por qué el pueblo no dice de, mira, intentemos un cambio? O sea, ¿por qué está tan adoctrinado a pensar así? Yo creo que más que adoctrinado es la experiencia personal que hemos tenido. O sea, recordemos de que aunque la mayoría de jóvenes, por ejemplo, no estuvieron durante el conflicto armado, pero, por ejemplo, sus padres, sus abuelos, sí estuvieron y realmente para ellos las leyes realmente nunca tuvieron mayor eficacia. Lo que tenía eficacia era la violencia, era la guerra, fueron las armas. Las conquistas democráticas que tenemos ahora no se lograron hablando con las personas, no se lograron con diálogos, no se lograron con vamos a marchar, vamos a hacer esta petición, se lograron con las armas. Qué interesante lo que acabas de decir ahorita, porque esta repetición que vos decís, volvemos a los patrones que decimos, hablamos del Salvador con sus mismos patrones de siempre, siempre encasillado en patrones, ¿vea? Exacto. Y acabas de tocar dos temas muy interesantes que vamos con la pregunta estrella, que te la estoy vendiendo de una manera genial, ¿vea? Pero esta pregunta que te quiero, primero antes de la pregunta, quiero hacerte otras preguntas, la cual es, por ejemplo, la primera es el conflicto armado, que es a consideración propia un punto y aparte en la historia de El Salvador. No sé qué opinas tú. No, claro, definió todas las instituciones que tenemos en estos momentos, como la PNC, como la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, la apertura política son resultados directos de este conflicto armado. No se hubieran dado de manera orgánica si no hubiera sido por el conflicto armado. Vimos, por ejemplo, la experiencia de tener elecciones libres cuando todos sabemos de que aparecían las urnas quemadas, aparecían las boletas quemadas. Todos estos logros que hemos tenido, estos logros democráticos que tenemos ahorita fueron el resultado de ese conflicto armado. Ok. Y tras ese conflicto armado, ¿se han repetido otros estos patrones o se han dejado de lado estos patrones o se siguen dando? Yo creo que ciertos patrones sí se siguen repitiendo. Claro, ya no está, por ejemplo, el factor de la tierra, que fue un factor muy importante para que la lucha armada, para que los grupos se organizaran más que todo en las áreas rurales del país, que fue donde realmente se luchó la guerra. Ese factor no está, que sí fue un factor muy importante, al menos para la creación del conflicto armado. Sí hay otros factores que todavía existen, como es la violencia, como es la falta de transparencia,
como es el autoritarismo en el gobierno, tal vez no ligado directamente a desapariciones políticas, pero sí existe siempre este factor de acumular el poder en una sola figura. Ese patrón se repite porque creo que como pueblo lo entendemos. Sí. Y por eso lo aceptamos. No lo aceptamos directamente, pero sí se nos es muy cómodo. Ok, eso es bastante fuerte también. Una pregunta que, saliendo de acá de lo que vos me acabas de decir, de que la causa mayor del conflicto armado fue la tenencia de tierra, ¿vea? Pero hay otras causas como fueron la violencia, que se han ido repitiendo. ¿Crees que tal vez las causas más importantes que se dieron en aquel entonces se lograron mitigar o no totalmente, o cómo fue? No, yo creo que las causas principales, como la cuestión de la tierra y la cuestión de la apertura política, creo que sí se lograron solventar después del conflicto armado, al menos por el momento siguen solventadas, porque todavía hay apertura política, todavía hay la posibilidad de que si tú quieres crear tu partido político, pues lo creas, juntas las firmas, te pones en la papeleta, y todavía yo personalmente sí considero que el sistema electoral del país funciona, más allá de la ineptitud de ciertas personas involucradas en el proceso, pero en general el proceso electoral funciona y sigue teniendo legitimidad. Aunque la gente, los políticos, especialmente los que van a perder, siempre cuestionan de que tiene que ser fraude si no gano yo, pero en general el pueblo sigue aceptando los resultados de las elecciones. Creo que ese es un logro muy importante, porque era un logro que durante los 80 o durante los 70 no se pudo tener. Todo el mundo cuestionó los resultados de las elecciones porque todo el mundo sabía que esas elecciones habían sido fraudulentas. Y ahora, como te digo, aunque haya ciertos sectores y ciertos personajes que siempre hablan de fraude previo a las elecciones, pero después de las elecciones, pues ahí se queda. Entonces, creo que ese logro de la apertura política y de una distribución de la tierra, en la medida de lo posible, creo que sí se solventó. Siguen habiendo problemas que no se solventaron aún después de la guerra, y creo que el más importante es el vivir en democracia, el entender lo que es vivir en democracia y en un Estado de Derecho. Creo que esas dos cosas siguen sin ser solventadas, pero desafortunadamente no son temas de interés para las personas de a pie, como dicen. Porque las personas están más interesadas en cómo llegar al final de mes, cómo voy a hacer para ir al mercado. ¿Por qué no se han solventado? Yo creo que no se han solventado porque así sencillamente no ha habido una disposición política de revisar el mismo sistema político desde los políticos. Yo considero de que el sistema político se tendría que revisar desde el pueblo, no desde los mismos políticos. Porque es preguntarle al político, mire, ¿qué cree que tiene de malo? Y cree que lo puede corregir. Ah, bueno, pues me avisa, ¿cuándo? Porque no se van a corregir ellos mismos, tienen que venir de fuera. Por ejemplo, toda la cuestión de cómo se financian los partidos políticos. Existe una ley, sí, la ley de los partidos políticos tiene puntos que determina cómo se puede financiar un partido, cómo se puede, o de qué manera, cuáles son los montos, etcétera, y cómo se deben dar a conocer esos montos. Pero si los mismos partidos políticos, que al final son los que están en el poder, no tienen la intención política de hacer que esa misma ley funcione, no se va a hacer. Por eso se tiene que hacer desde el pueblo organizado. El problema de las organizaciones sociales en estos momentos es cuando son infiltradas por políticos nuevamente, porque pierden credibilidad. Si uno ve una organización social, pero ve que por ahí está un político de algún partido X, inmediatamente pierde legitimidad, porque uno dice, ah, no, esa organización es de tal partido. Entonces, mientras no haya una organización realmente que venga del pueblo, muy poco se puede hacer en cuanto a cambiar el sistema político. Y lo que tú decías de que se han hecho muchos cambios, pero el sistema político ha cambiado ¿se ha dado algún cambio importante en el sistema político de El Salvador? Más allá de la apertura, creo que no. Porque creo que sí, o sea, sí hay que aclarar que la apertura política sí es un logro muy importante. O sea, el hecho de que ahora no haya un partido político prohibido, claro que es una gran apertura, claro que es un gran logro que cualquiera pueda formar su partido político y intentar acceder al poder. Y que no haya un peligro de violencia política. Creo que sí son logros muy importantes, pero creo que es lo mínimo
que debería haber en un sistema democrático, el hecho de que puedas tener partidos políticos y que no te vayan a matar por pertenecer a uno. Creo que es lo mínimo y lo celebramos como un gran logro de la democracia cuando debería ser lo mínimo que deberíamos tener. Y ese es el problema, que nos hemos conformado con el mínimo. Que claro, si lo comparamos con la historia del siglo XX, claro que es un gran logro, pero falta muchísimo. Y dejando de lado tal vez los patrones que vienen del siglo XIX y mitad del XX, y como vos decís, y es muy cierto, que llevamos muy poco tiempo en democracia, llevamos 30 años tal vez. Más o menos. Un poquito más, poquito menos, ¿verdad? Pero se han generado nuevos patrones ahora en este corto lapso de tiempo, se han generado nuevas tendencias que se han ido repitiendo. Yo creo que estamos en estos momentos, en estos últimos años, estamos viendo un nuevo patrón que es el hecho de desconfiar de los políticos. Entonces, todo lo que no es político, inmediatamente creemos que es mejor, aunque al final sea lo mismo. Pero estamos teniendo esta tendencia a desconfiar de los partidos políticos y nos estamos inclinando más por las personas. Estamos creyendo más en la persona que en el partido, que no necesariamente es malo, pero es extremadamente peligroso en la democracia, porque las democracias se forman por los partidos, por las ideologías, no por la persona, porque al final una persona pues debería estar en su periodo, para el cual fue electo, y después pues tiene que venir otro, pues, o tiene que venir algo nuevo. Pero si nos enfocamos en la persona, exclusivamente en la persona, para la democracia es muy peligroso hacer esta política personalista. Es extremadamente peligroso para la democracia. ¿Y por qué crees que sea esta tendencia, otra vez esta nueva tendencia? Por lo que hablábamos anteriormente, ahí sí podemos hablar de patrones, por ejemplo, de la idea de este mandatario fuerte, de esta persona dura, de esta persona que realmente nos va a... Es como nuestro ideal de político. Es como nuestro ideal de político. Es lo que te decía anteriormente. Todas las personas, al menos la mayoría de personas, tienen esta idea mítica de que Maximiliano Martínez fue un excelente gobernante. Sí, era un poco dictador, y mataba gente, pero era súper fuerte y con la delincuencia era súper... la disciplina era importante, sí castigaba a los criminales, vivíamos en tiempos económicos muy buenos y cuando uno ve los números era como, no era así. Pero hemos formado todo este mito alrededor de Martínez, que yo considero que ese es el ideal que tiene la mayoría de personas de cómo debería ser un gobernante fuerte, un gobernante que no le importa pasar por encima de las leyes con tal de proteger a su pueblo, de protegerlo del mal. Y volviendo ahora con la guerra civil, también decías de que las causas tal vez más duras ya se lograron mitigar, aunque sea un nivel interesante, muy importante. Pero ¿qué pasó con estas causas tal vez no tan fuertes en ese entonces? ¿Qué ha pasado con estas causas? ¿Se han intensificado? ¿Se han reducido? Yo creo que no se han reducido, pero sí se han invisibilizado. ¿Qué significa que se invisibilicen? Significa de que ya no están en el foco de la atención pública, de la atención de las personas. Durante los años previos a la guerra, organizaciones, por ejemplo, como la Universidad Nacional, como los sindicatos, como estas organizaciones estudiantiles, realmente por su accionar, ya sea por las marchas, ya sea por los mítines que hacían, llamaban la atención de estos problemas políticos. Porque ellos, como no estaban tan ligados al área rural, ellos sí se enfocaban en los problemas políticos, en los problemas del sistema. Entonces le daban visibilización, la gente miraba esas cosas. Ahora, aunque esos problemas siguen existiendo, no hay organizaciones que se encarguen de visibilizar los problemas, porque lo que tenemos son organizaciones que se encargan de un solo problema. Tenemos organizaciones ambientales, tenemos organizaciones feministas, tenemos organizaciones en pro de la defensa de los animales, tenemos organizaciones que se enfocan solo en una cosa, pero no en el sistema en sí. Entonces, claro, si tú te interesas por el tema feminista, bueno, pues vas a ver o vas a visibilizar esos problemas. Si sos una persona que está más cercano a las organizaciones ambientales, esos son los problemas que vas a ver, pero no vas a ver que existe todo un sistema político que abarca todos esos problemas y que es realmente el problema de raíz de El Salvador. Y tal vez no ahorita, esperemos que no ahorita, ¿verdad? Pero ¿crees que en el futuro, si estos problemas que tal vez eran pequeños en el momento de la guerra civil,
en el futuro, si esto no se tratan, ¿crees que pueda llegar a darse algún conflicto similar? Fíjate que yo personalmente creo que es bien poco probable, mientras las personas puedan seguir manteniendo su nivel de vida más o menos estable. Las personas no van a estar interesadas en organizarse y pelear por el medio de las armas. Mientras las personas puedan seguir teniendo su nivel de vida más o menos igual, no hay razones por las cuales arriesgarse más. Okay. Mientras su esfera económica doméstica no se vea afectada fuertemente, Okay. no van a tener mayor razón para organizarse. Qué interesante eso. Mira, ahora vamos con la pregunta, la que hemos mantenido la atención toda la entrevista, la cual es dicha por una persona muy importante en la historia, que la historia es escrita por los vencedores. ¿Qué pensamos de esta pregunta? La verdad es que es cierto. Es cierto en el sentido de cuál es la historia que conocemos, Okay. cuál es la historia que llega a los libros, Okay. cuál es la historia que es la que se nos enseña. Okay. Sí, es la historia de quien gana, de quien vence, de quien derrota a su enemigo. Okay. Vamos a ver, por ejemplo, para tomar un hecho de El Salvador, por ejemplo, la matanza del 32. Okay. La conocemos por la manera en la cual fue escrita por quienes quedaron. No, es que era una rebelión comunista que se salió de las manos y mataron a unas cuantas personas. Tuvieron que venir otros grupos armados casi 50 años después a más o menos reivindicar la historia de por qué se dio este hecho. Pero durante mucho tiempo la gente creyó que así había sido. Y ya, no había mayor interés de las personas en investigar qué había pasado, porque esa es la historia que se nos cuenta. Y la historia la escriben los vencedores, es una doctrina muy peligrosa también para la democracia. ¿Por qué? Porque quiere decir que la historia que nos van a enseñar es la que la persona o el grupo en el poder esté de acuerdo. Eso es lo que va a venir en los libros de texto. Eso es lo que se va a enseñar en las escuelas. ¿Y esta frase es aplicable a la historia de El Salvador? Es aplicable a la historia de El Salvador y de todos los países del mundo. ¿Y cómo vemos reflejada esta frase en El Salvador? Por ejemplo, lo podemos ver en el hecho de cómo se entiende ahora el conflicto armado. Cómo lo entienden los jóvenes, el conflicto armado. Lo entienden como una especie de lucha que hubieron entre comunistas y los soldados y se mataban porque obviamente eran contrarios. Pero todos estos factores, por ejemplo, el factor de tierra, el factor político, no es parte de la enseñanza de los jóvenes. Y el problema es de que, como te decía, los jóvenes, por ejemplo, que ahora tienen 20, 25 años, pues ellos no estuvieron en ese momento. Y solamente van a entender la historia a través de los ojos de sus padres, de sus maestros y de los libros de texto. De los vencedores. De los vencedores, correcto. Bueno, René, en serio, muchísimas gracias por esta entrevista. Súper interesante, me ha fascinado. Espero que nuestro queridísimo público también. Nada más que decirte que muchas gracias, René. A ustedes. Pasado de buena onda. Gracias. Y bueno, quisiera dejar a nuestro público con esta frase. Quien no conoce la historia está condenado.